Yo quisiera hacer esta presentación empezando hablando de 4 cambios fundamentales en los mercados maduros, como el nuestro, que es un mercado maduro, que están basados en demografía, la revolución del descuento, la horizontalización de la demanda y el poder del consumidor. Estos 4 cambios para mí son cambios absolutamente tectónicos y son los que están provocando pues, la mayoría de las preocupaciones que tienen ustedes los que están sentados aquí, ¿no? Y esto lo que está creando es pues una gran crisis en lo que podríamos llamar mercados de origen, que son aquellos mercados en los que tradicionalmente se han generado, los consumidores han estado realizando sus gastos, mercados como la alimentación, el vestido, la vivienda, etcétera, etcétera. Esos se han convertido en mercados origen de recursos, en los que estos mercados escriben un cheque todos los años que se gasta en lo que yo denomino mercados de destino, que son mercados pues como los de algunas empresas que están aquí representadas, como EasyJet, como Google, como Toast, que verán ustedes mañana. Estos son mercados con necesidades horizontales, ¿no? Parece que ya no queremos gastar en lo que gastábamos antes y queremos gastar en cosas nuevas. Desafortunadamente ganamos lo mismo. ¿De dónde sale el dinero? Pues el dinero sale de los mercados de origen y se gasta en los mercados de destino. Y las empresas que están triunfando en los mercados de destino son empresas que tienen modelos de negocio distintos y es a eso de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de las reglas de los mercados de aplicación y de un modelo para innovación en este tipo de mercados. ¿De acuerdo? Pues venga, apróchense los cinturones porque las primeras 40 slides van a pasar a velocidad terminal. Entonces, mi primera pregunta es si es sostenible el modelo de marketing de masas que creó los mercados tal como los tenemos. Mi opinión es que no. ¿Y por qué eso? Pues porque hay 4 grandes cambios en el entorno. Esos 4 grandes cambios son, en primer lugar, geopolíticos. Ahora hablaremos de qué son cambios geopolíticos, pero para mí son fundamentalmente demografía y globalización. Después, por una hegemonía del modelo de descuento. ¿A qué le suenan todas esas marcas que hay ahí? A que si se le hubiera enseñado esto hace 10 años no le sonaba ninguna. Muchas de estas marcas hoy se han convertido en los referentes en sus sectores y, sin embargo, son marcas que no existían hace 10 años y que tienen en común que todas ofrecen sus productos y servicios desde una posición de valor por dinero que es mucho más atractiva que las de otras empresas incumbentes que están ahí. Y a los consumidores hoy, por mucho que nos parezca que el precio no es tan importante, el precio se ha convertido en una variable determinante y esta industria del descuento es la que genera ese cheque que se le entrega al consumidor para que lo gaste en otras industrias, ¿no? Luego hablaremos de horizontalización, que es otra tendencia importante. ¿Y qué es horizontalización? Pues horizontalización es que hemos pasado de consumir en lo que necesitamos a consumir en lo que queremos. Y consumir en lo que queremos, lo que nos apetece consumir, son otro montón de categorías de gasto en las que no estábamos antes presentes. Luego ya entraré en detalle, ¿no? Pero Corporación Dermostética a ustedes no les sonaba de nada hace 5 años. Sin embargo, estamos operando, digo estamos porque soy consejero de la empresa, 120.000 personas todos los años en procesos de cirugía plástica. Cirugía plástica no necesariamente asequible, pero sí a plazos, que es una cosa curiosa. Otra de las empresas de las que hablaremos, el Grupo Lo Mónaco, de la que también tengo el placer de ser consejero, pues vende 500.000 de colchones todos los años que no se vendían antes, y ahí están vendiéndose, y se están vendiendo pues en entornos rurales a personas que de renta disponible baja y a través de un canal directo, o sea, nada que ver. Ya seguiremos hablando de ellos, ¿no? Y luego la otra tendencia importante es que el consumidor está al volante, es decir, por primera vez en la historia y además tan preocupante como tener a Pierre Nodoyuna al volante, O sea, porque si hay algo grave es tener al consumidor porque es inmisericorde con las ofertas que tiene delante y de eso hablaremos ahora también en un segundo. Vamos a hablar de cambios geopolíticos y estos son demografía y globalización. Si uno analiza qué es lo que va a crecer en los próximos años en el mundo, y esto tengo que agradecerle a Business Week que me haga las slides de mis presentaciones, es que lo que va a crecer van a ser los jubilados, los prejubilados, los inmigrantes y los hogares pequeños. Estas son las 4 cosas que van a crecer. Hombre, ya me gustaría decirle a ustedes que lo que va a crecer son las familias con hijos, pero no va a crecer las familias con hijos, más bien todo lo contrario. En España, en estos momentos, crece más el número de hogares que el número de personas. Tenemos un 2,8% de crecimiento en el número de hogares, tenemos un 1,2% en el crecimiento de personas. Se forman más familias o hogares pequeños que se forman, que nacen personas, ¿no? Y estamos haciendo una gran importación de inmigrantes que son una gran fuerza de creación de hogares en nuestro país, y regularizarles pues no hace más que crear todavía más mercado. Acabo de presentar un estudio en otro foro, en AECOC, en el que hemos demostrado como en este país es de los pocos países de Europa en el que el sector alimentario crece, pero no crece por consumo de los hogares. O sea, los hogares consumen cada vez menos, pero hemos añadido prácticamente 850.000 hogares en los últimos 3 años, que son hogares de inmigrantes y son hogares de boomers tardíos de nuestro país,
Y esos hogares son los que son protagonistas del consumo en nuestro país ahora, ¿no? Es decir, crecen cosas que no habían crecido nunca antes y eso cambia los asuntos. ¿Qué les pasa a los jubilados y a los prejubilados, a las personas mayores en general? Y no se me ofenda si hay alguno por aquí, primero, que gastan menos, consumen menos. Parte consumen menos porque en nuestro país las personas jubiladas fundamentalmente dependen de pensiones. Todavía no tenemos unos jubilados que complementen esas pensiones con activos, con ahorros, con empresas en marcha, acciones de empresas en marcha o bienes inmobiliarios y entonces pues nuestros mayores no tienen dinero. Ese es el primer tema, ¿no? Tienen mucho más tiempo, sin embargo, para seleccionar sus ofertas. Son muchos y van a ser muchísimos más. España va a ser el país más viejo del mundo en el año 2050, de acuerdo a datos de Naciones Unidas, si contamos nativos solamente, incluyendo los descendientes de los inmigrantes. Entonces, eso supone pues, un país completamente distinto. En el año 2020 tendremos casi la mitad de la población por encima de 55 años, que es lo que los demógrafos lamentablemente consideran tercera edad, ¿no? ¿Y qué problemas tienen los jubilados, los mayores? Pues el primer problema que tienen es que les interesa mucho menos la variedad, porque no la pueden pagar. En segundo lugar, no retienen marcas como las retienen los jóvenes. La gente mayor, a los 65 años, uno en categorías de producto de consumo retiene 3 marcas por categoría, a los 70, 2, a los 75, 1 y más allá probablemente ninguna. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no necesitan variedad a partir de cierta edad. Un estudio reciente que ha publicado Citroën, a partir de los 70 años, la probabilidad de que se repita coche y modelo cuando se renueva coche es de 4 sobre 5. 80% de los casos repetición de modelo y marca, y eso es por riesgo. También las personas mayores quieren correr menos riesgos. Por lo tanto, necesitan mucha menos variedad. Y el mundo en el que vivimos hoy es un mundo que ofrece variedad.